Y del repaso de la situación en Medio Oriente nos vamos a Chile en vivo con nuestra compañera Lucía López. Lucía, vamos con vos. ¿Cómo estás, Darío? Teníamos pendiente esta conversación sobre la relación entre Venezuela y Chile, que en algún momento era solo en materia de seguridad, ahora entró en crisis diplomática también, aunque bajando las tensiones esta semana. Y la posibilidad de que se transforme en un problema social, interno incluso, por declaraciones de algunos parlamentarios que hablan de definitivamente prohibir el ingreso de personas venezolanas al país. ¿A raíz de qué? A raíz de los distintos crímenes que estas últimas semanas han conmocionado. Efectivamente hubo investigaciones que han llamado la atención de la prensa y que tienen relación también en personas venezolanas o con nacionalidad venezolana y que son las que están siendo buscadas o que están en prisión preventiva. Resuelve el problema de la seguridad en Chile, porque todo esto se da en ese contexto, ¿no es cierto? En la crisis de seguridad que hay en todos los países, en particular también en Chile, ¿no es cierto?, relacionada con el crimen organizado. Resuelve el problema de la seguridad ideas como la que plantean algunos parlamentarios, como la de prohibir el ingreso de los venezolanos al país o de expulsar a todos los venezolanos que se encuentran en situación irregular en Chile. Lo conversamos con el ex jefe de Migración y Extranjería, Rodrigo Sandoval, además académico de la Universidad de Chile y de la Universidad Autónoma de Barcelona. Muchas gracias por conversar con toda Latinoamérica de un problema que tiene generalmente soluciones al aire como las que yo acabo de mencionar. ¿Soluciona efectivamente ese problema? Hola Lucía, hola Darío, un gran saludo a todos. Lamentablemente no, lamentablemente este son el tipo de problemas que tiene decisiones complejas y que los discursos fáciles más sirven para alertar sobre autoridades y opinólogos peligrosos que para solucionar los problemas de fondo. La expulsión de una nacionalidad en particular no tiene ningún efecto práctico, además que es imposible de implementar. Si uno observa, el problema que hemos tenido en los últimos tiempos no es precisamente un problema de inmigración, sino que un problema de ingreso clandestino. Y este ingreso clandestino se acrecienta, aumenta y se fomenta precisamente por las restricciones al ingreso regular. Lo que nosotros observamos hoy día, que es esta irrupción del crimen asociado a la migración, se vincula directamente con la conducta que tuvo el Estado chileno en términos de restringir los ingresos regulares al territorio nacional durante los años 2019, 2020, 2021, en parte por la pandemia, pero en parte también por definiciones políticas en términos de esa restricción. Y lo que nosotros observamos es lo que se ha visto en todos los países del mundo, en donde hay circunstancias parecidas, en donde cuando se mantiene constante la necesidad de las personas por ingresar a un determinado país y se establecen barreras a ese ingreso, lo que termina sucediendo es que ese ingreso que antes se daba en forma regular pasa a mantenerse, pero ahora sucede en forma irregular, que es el peor de los mundos, porque en ese ingreso irregular las personas ingresan de igual forma, en igual cantidad, a veces incluso en mayor cantidad, pero sin ningún control de parte del Estado. Y además asociados precisamente a las bandas de crimen organizado que están dando vuelta en la región, que se aprovechan de generar precisamente en esos espacios de irregularidad nuevos mercados. Las restricciones al ingreso formal son restricciones que son una muy buena noticia, más que para los ciudadanos, para las organizaciones criminales. Las organizaciones criminales no solamente hacen un gran negocio con el ingreso irregular de personas a través del tráfico de migrantes, sino que también, si yo tengo una persona que estoy ingresando en forma irregular, ¿por qué no le pongo una mochila con armas o con drogas? Y por lo tanto les entrego herramientas logísticas. Pero además, esas personas que ingresan a un estado en forma irregular, sobre todo en un estado chileno que no cuenta con herramientas de regularización por arraigo, significa personas que van a estar marginalizadas, y por lo tanto esas personas marginalizadas luego terminan transformándose en trabajadores o incluso en el ejército de esas organizaciones criminales. Por lo tanto, el peor negocio que puede hacer un país es fomentar el ingreso clandestino a través de la restricción irracional de los ingresos regulares. Lo que nosotros tenemos que entender es que estamos en un barrio, en un lugar en donde hay personas que necesitan ingresar. La gran mayoría de ellas vienen con motivos legítimos, vienen con experticias profesionales, vienen con capacidades técnicas, y nosotros, en lugar de aprovechar esas capacidades, lo que estamos haciendo es ponernos en el mismo lugar que las personas que vienen a delinquir. Y la capacidad que tiene el Estado de controlar el delito es acotada, y por lo tanto estamos diluyendo esa capacidad de control que deberíamos tenerla focalizada en aquellos que ingresan siempre en forma clandestina, haciendo que todos deban ingresar en forma clandestina. Ya, ok, o sea, para entender bien, lo que tú llamas es a que si se eliminan las restricciones para regularizarse,
podríamos entonces distinguir entre quienes quieren ingresar de forma clandestina versus quienes quieren efectivamente regularizarse, tener un trabajo formal. Ayer escuchaba una entrevista del subsecretario del Interior, el encargado de seguridad en nuestro país, que hacía una referencia precisamente a las personas que estuvieron involucradas en el asesinato del carabinero y que decía que de esas personas ninguna se había sometido al empadronamiento. Para los que no saben, Chile anunció al gobierno hace un tiempo un sistema de empadronamiento para aquellas personas que ingresaron en forma irregular pudieran identificarse y tener alguna viabilidad para poder regularizarse. Eso fue interrumpido por la oposición. Cortaron los recursos para eso, pero en la práctica sí dio cuenta de aquellas personas que les interesaba poder mostrarse de cara al Estado. Y esas personas eran la gran mayoría de los que estaban, pero precisamente estas personas que estaban delinquiendo eran personas que no se habían sometido al empadronamiento. Y eso demuestra la diferencia entre el interés de aquellas personas que vienen por motivos legítimos con relación a aquellas personas que vienen por motivos ilegítimos. Darío, por favor. Rodrigo, ¿cómo le va? Gracias por este tiempo para toda Latinoamérica. Varias cosas interesantes que está planteando. Ahora, si una persona viene, por ejemplo, como me parece que es el caso de muchos de los que han llegado a Chile, mejor dicho, o una parte de los que han llegado a Chile, y tiene antecedentes penales, por ejemplo, en su país, uno imaginaría que no lo dejarían entrar por la vía regular si tiene antecedentes penales. Ahora usted me corrige, y probablemente ni siquiera se exponga a eso, como usted está dando el ejemplo de quienes mataron al carabinero, sino que va a tratar directamente de ingresar por la vía ilegítima, irregular, porque sabría que no podría hacerlo legalmente. Entonces, regularizar a todos los migrantes que entran con buenas intenciones no resolvería tampoco el problema del ingreso de personas que son delincuentes y que ingresan siendo delincuentes y que delinquen una vez que ingresaron tampoco. Absolutamente, tú lo dijiste de la mejor, mucho más claro que yo. Efectivamente, se trata de personas que si nosotros las metemos a todas en el mismo saco, no podemos hacer la distinción del que tiene motivos ilegítimos del que no los tiene. Luego, si nosotros generamos canales de facilitación migratoria que permitan identificar a aquellas personas que desean venir por motivos legítimos y que lo hacen de cara al Estado, entre paréntesis, sin antecedentes penales, efectivamente vamos a poder separar, como se dice, la paja del trigo, y vamos a poder focalizar los esfuerzos de fiscalización y de control en frontera en aquellas personas que definitivamente quieren hacerlo a espaldas del Estado. ¿Qué es lo que sucede hoy día? Que como Chile no cuenta con herramientas de facilitación migratoria, es decir, de formas regulares para que las personas puedan migrar a Chile, están todas ingresando en forma irregular por la frontera. Y por lo tanto la capacidad de control del Estado confunde a los delincuentes de los que no lo son, y por lo tanto estamos haciendo ineficaz nuestro control en el Estado, y por lo demás estamos haciendo absolutamente irrelevante la acción estatal en materia migratoria, porque el tema ya no está en la frontera, el tema está en nuestro territorio, y es en nuestro territorio en donde se están acabando todas las posibilidades de control, precisamente por la falta de atención que tuvieron las autoridades a lo que se les dijo en todos los idiomas, de que no había que fomentar el ingreso clandestino y que había que generar canales de ingreso regular. Sí, usted ha dicho como se le dijo en todos los idiomas, y la verdad, Darío, que aquí ha sido transversal la labor de los expertos respecto de cómo se toman decisiones que van completamente en contra de la evidencia y de lo que se quiere conseguir. Y me quiero concentrar para terminar en las dos últimas. La idea del diputado Manucheri de expulsar, por una parte, de Andrés Longton, expulsar a todos los venezolanos. Por otro lado, la idea de prohibir el ingreso de todos los venezolanos. ¿Qué se puede decir al respecto? La expulsión de todas las personas que se encuentran hoy día en situación irregular es una posibilidad absolutamente imposible. Si nosotros hablamos de expulsar a personas en un vuelo cada semana, estamos hablando de 52 años. En un día por medio estamos hablando de 12 años. Y el Estado de Chile creo que no lleva ni 3 aviones en los 2 años que lleva. Así que es absolutamente irrealizable. La posibilidad de prohibir la entrada de venezolanos también es imposible por una serie de herramientas, pero también por una cuestión práctica en que es absurdo prohibir el ingreso de todas aquellas personas de una determinada nacionalidad. Por lo demás, porque los peligrosos están ingresando por el lado. Pero además había otra idea que era la de cortar las remesas entre Venezuela y Chile. Eso es triplemente absurdo porque si uno revisa hoy día las 13 mayores nacionalidades que
reciben remesas desde Chile, Venezuela no aparece. Y es precisamente porque la forma en la cual se envía dinero o está siendo por vía informal o está siendo a través de Colombia. Y por lo tanto eso demuestra la falta de estudio y la falta de preparación que tienen ciertas iniciativas que solamente lo que buscan es prepararse para el escenario electoral que viene el próximo año. Bueno, Darío, efectivamente, a veces los dichos o las frases más populares de los parlamentarios en materia de seguridad o en materia de migración, lo hemos visto en el mundo, también en Chile, no necesariamente son las que van a conducir a escenarios más eficientes para controlar los problemas que hay acá. Interesantísimo. Muchísimas gracias, Lucía. Gracias, Rodrigo. Un abrazo. Saludos, un gran abrazo.